Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, concejal delegado de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deportes, querido José Ángel, hermano mayor y miembro de la Junta de Gobierno de la muy antigua, venerable e ilustre Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, representantes del Colegio Montaigne, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williamson Humbert, CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras, señores, queridos amigos. Es para esta Real Academia una gran satisfacción celebrar en sus instalaciones esta conferencia programada para el día de hoy y que se enmarca dentro de los actos conmemorativos del 5º centenario fundacional de la muy antigua, venerable e ilustre Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1525-2025. Deseo expresamente y una vez más reiterar el compromiso de nuestra Real Academia en colaborar con aquellas instituciones culturales, académicas, religiosas, sociales, que nos soliciten la utilización de nuestras instalaciones para la celebración de los actos que deseen y para el mayor realce de los mismos. Agradezco, pues, la solicitud del hermano mayor de esta muy antigua, venerable e ilustre hermandad, don Juan Francisco Carrión Pina, el honor que nos hace al celebrar en esta Real Academia tan importantes efemérides que en este año conmemoran. Para la preceptiva presentación del conferenciante de hoy, don José Manuel Moreno Arana, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Francisco Garrido Arcas, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Con lo venia, señor presidente. Concedida. Hermano mayor de la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario, mi hermano mayor, autoridades, ilustrísimos compañeros de corporación, hermanos cofrades del Rosario, señoras y señores. Muy recientemente, nuestra Real Academia de San Dionisio acogía en esta su sede el ciclo conmemorativo de los 500 años de la Hermandad Sacramental de Santo Crucifijo de la cercana parroquia de San Miguel. Hoy, esta noche, esta tarde, por una gratísima coincidencia, la Academia abre de nuevo sus puertas para recibir a la muy entrañable hermandad de Nuestra Señora del Rosario, que en este mismo tiempo también estamos celebrando el 5º centenario de su esplendorosa historia. Actualmente nos parece increíble y prodigioso e increíble, repito, que en aquellos años parejos, en 1524 y 1525, en aquel tiempo turbulento en que la Iglesia de Roma se rompía con el protestantismo y aún el Concilio de Trento no había iniciado, lo hizo en 1545, y una postura defendiendo sus puntos doctrinales, dos grupos de fieles amantes del Santísimo Sacramento y de la Virgen, en un Jerez que no llegaba, me parece, a los 28.000 habitantes, fundaran dos corporaciones, dos hermandades religiosas con tan estudiados estatutos que aún hoy, a pesar de los preocupantes avatares ocurridos durante 5 siglos, continúan en la perenne ilusión de mantener su centenario compromiso. Centrándonos en la hermandad que esta noche nos congrega, la Hermandad del Rosario de Montañeses, sabemos que pocas corporaciones religiosas de dentro y fuera de nuestra ciudad pueden presentar una historia devocional y patrimonial tan grandiosa. Una historia que sorprende a todo aquel que la conoce, como se ha visto en el reciente encuentro de hermandades del Rosario de Andalucía, también recientemente celebrado en nuestra ciudad,
y todo ello alrededor de una bellísima imagen de María la Virgen en su advocación del Rosario, a la que un importante grupo de montañeses llegamos a su hermandad a mediados del 1700, engrandecieran su devoción y su patrimonio, al tiempo de alentar a los jerezanos a ser siempre fieles al culto y adoración de la Gran Señora del Rosario, un compromiso que seguimos cumpliendo hasta nuestros días. Entre los actos que venimos celebrando en este quinto centenario, siempre permanecerá en nuestro recuerdo la salida extraordinaria de nuestra Virgen del Rosario en el reciente 11 de mayo con destino a la patronal Basílica de la Merced, una procesión de ida y vuelta en tarde de sol, de incienso, de música y de oraciones. Todo en ella fue emocionante, muy bello, pero yo quiero quedarme con las palabras del padre Xavi cuando ya de vuelta a la procesión de la Virgen del Rosario a Santo Domingo, el querido predicador nos dijo que no se había ido a la Merced para un simple encuentro de históricas devociones marianas, ni como un acto más o menos simple, del quinto centenario. Se había ido para poner delante de nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Merced, y ofrecerle una historia de enorme grandeza que a través de los siglos ha permanecido fiel al Santo Rosario, el salterio que un ángel cantara, como dice el bello himno de Nuestra Señora. Para recordar tanta importancia, tanta historia, tanto arte y las muchas añoranzas e ilusiones que forman la Hermandad del Rosario de Montañeses, llega a nuestro estrado académico el ilustre señor don José Manuel Moreno Arana, doctor en Historia del Arte, al que me honro en presentar con la limitación a la que obliga el corto tiempo que concede una presentación. El ilustre señor Moreno Arana es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, la misma universidad en la que consiguió el grado de doctor con la brillante calificación cum laude por unanimidad. Su tesis doctoral, que ha tenido el honor de ver publicada por la misma Universidad Hispalense en una muy cuidada edición, lleva por título El retablo en Jerez de la Frontera durante el siglo XVIII. Dado el éxito de dicha edición, de esta edición universitaria tan preciosa, Moreno Arana ha completado escribiendo su libro La policromía en Jerez de la Frontera durante el mismo siglo, el siglo XVIII. Otro de sus últimos libros, el titulado Una historia compartida, que ha dedicado al convento de la Santísima Trinidad y a la Hermandad de la Humildad y Paciencia que allí radica, ha sido un total éxito editorial. Aparte de sus libros, el doctor Moreno Arana ha publicado infinidad de artículos sobre el arte en Jerez y otras ciudades de nuestro entorno durante la época barroca, deteniéndose en aspectos principales como son la escultura, el retablo y la arquitectura, tanto religiosa como civil. Nuestro mundo cofrade no debe nunca estar del todo agradecido a la labor enorme del señor Moreno Arana en Jerez, repito, y en la provincia, porque debe a nuestro conferenciante un enorme reconocimiento. Pocos como él han dedicado tan sabios estudios a las obras de los imagineros que crearon las obras que ahora nos impresionan y nos acercan al Señor. Sus estudios e investigaciones sobre artistas como José de Arce, Ignacio López, Diego Roldán, La Roldana, Francisco Camacho Mendoza, tan especialmente investigado, un Giacomo Vaccaro y Juan Bautista Patrone, han aclarado su producción sacando algunas obras de un total olvido. Aparte de ello, yo le animaría a editar sus artículos publicados en el Diario de Jerez, los titulados Desde la ciudad olvidada, porque no podemos amar de verdad a la ciudad si la desconocemos y la olvidamos. Pero puedo afirmar que José Manuel Moreno Arana es mucho más que doctorados, licenciaturas, cursos, conferencias, presentaciones en congresos. Él es un jerezano ejemplar, colaborador perenne con la ciudad y sus gentes. Es sencillo y cercano,
Lo mismo nos resuelve una duda con su sapiencia histórica, que nos sirve de guía en una visita a la Cartuja que describe y muestra como nadie. Hoy, invitado muy acertadamente por la Hermandad de la Virgen del Rosario de los Montañeses, viene a recordarnos la entrañable historia de nuestra corporación. Llega a describirnos su grandioso patrimonio artístico y aumentar nuestro orgullo de pertenencia a la hermandad que nos une. Yo, haciéndole patente una vez más mi admiración y afecto de siempre, dejo a todos vosotros, a todos ustedes, con sus importantes palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan precisa y brillante presentación. A continuación, me complace invitar al conferenciante a ocupe su lugar para desarrollar el tema La Hermandad del Rosario, Historia y Arte. Tiene la palabra, con la venia. Ilustrísimo señor presidente, señor delegado, excelentísimo señor presidente, señor delegado, ilustrísimos señores académicos y miembros de la hermandad, hermano mayor de la Chicofradía del Rosario, hermanos de la Chicofradía y señoras y señores. Buenas tardes. Antes que nada, quisiera pues mostrar mi agradecimiento al señor Francisco Garrido Arcas por su generosa y afectuosa presentación, por supuesto a la Academia por organizar este ciclo de conferencias, a la Hermandad del Rosario, a la Chicofradía del Rosario, por querer contar conmigo para esta charla, a Javier Jiménez López de Aguileta, que también pues, fue la persona que contactó conmigo para ello. Y también, de manera particular, quería también agradecer pues, a varias personas que han colaborado también con esta charla. En primer lugar, pues, a mi hermano Jesús Moreno y a Óscar Franco, mi amigo Óscar Franco, porque algunas de las fotografías que van a incluirse en esta charla pues, son de ellos, ¿no? También a Fernando Roca Vicente, que veo aquí presente también, que también aportó en su día, ya veremos ahora el contexto de esta charla, varios documentos que se van a mencionar también aquí, ¿no? Y a todos ustedes por su presencia. Esta charla surge de una investigación que realicé a petición de la Chicofradía de Nuestra Señora del Rosario, con la idea de que se abordase en un estudio la historia de esta hermandad, pero centrada en la evolución como entidad jurídica o legal y en relación a su vinculación y dependencia con la Orden Dominica. Por ello, en este estudio no llegamos a entrar en cuestiones, por ejemplo, artísticas, en las que sí vamos a analizar, aquí en esta charla con una cierta profundidad. Por eso voy a dar una doble visión, va a haber dos partes, una primera parte dedicada a la historia de la Chicofradía y una segunda parte en la que hablaré del arte, que a fin de cuentas es mi especialidad. Antes de empezar, quería hablar de algunos precedentes bibliográficos sobre el estudio de esta hermandad. El más importante a nivel, digamos, en cuanto a antigüedad, es una serie de artículos que publicó Hipólito Sancho de Soprani, con el título La Cofradía del Rosario de Santo Domingo el Real de Jerez de la Frontera, que publicó entre 1918 y 1919 la revista El Santísimo Rosario. Y en estos artículos ya aportó bastante información sobre la historia de esta archicofradía. Igualmente es también fundamental este libro, Montañeses de Jerez, de Ignacio Ruiz de Villegas Herrera, que en parte también pues, analiza la historia de la propia archicofradía del Rosario. Al margen de todo eso, pues dentro del ámbito del arte, pues hay una serie de autores que han tratado aspectos muy concretos relacionados con esta hermandad.
Por ejemplo, Jacome González y Antón Portillo, que documentaron su retablo, Aroca Vicenti y Barroso Vázquez, que por ejemplo también estudiaron la policromía de este retablo, o el mencionado Ruiz de Villegas Herrera, que documentó todo lo que son las andas procesionales de esta imagen. Y por mi parte, pues también he tratado sobre todo el tema del retablo, de la capilla del Rosario, tanto en mi tesina como en mi tesis. Vamos a empezar hablando de la historia de esta chicofradía. Y vamos a ver pues, la evolución a lo largo de los siglos. El siglo XVI es el siglo de la fundación de la hermandad. Y por eso estamos aquí, precisamente, ¿no? En 1525 se crea la hermandad y se le dona por parte de la orden dominica un terreno en su propio convento para levantar su capilla. Hay que decir, y esto hay que insistir mucho en ello también, que los orígenes están claramente vinculados a los dominicos, de quienes parece surgir la iniciativa de su fundación, como un medio para difundir pues, una de las grandes y representativas devociones de la orden dominica, que es la del Rosario, ¿no? No obstante, hay que resaltar que las primeras reglas no son aprobadas hasta 1581 por el Arzobispado de Sevilla, y son unas reglas que remarcan, ya desde los orígenes, ¿no?, del propio siglo XVI, la dependencia de la hermandad respecto a la autoridad eclesiástica de la archidiócesis hispalense. La carta de donación de suelo a la Archicofradía del Rosario, que está fechada en el 11 de octubre de 1525, desgraciadamente no se conserva el documento original, pero sí hay una copia en el propio archivo de la hermandad, que bueno, también nos habla un poco de todo este origen, ¿no?, tanto del origen de la cofradía como la propia construcción de la capilla. ¿Qué va a pasar en el siglo XVII? ¿No? Pues yo lo he calificado como un periodo de transición. Hay que decir que de estos dos primeros siglos, XVI y XVII, no se conserva documentación por parte de la hermandad. Pero sí tenemos constancia de su existencia a través de diversas escrituras notariales que nos hablan de la celebración de distintos cabildos fechados a principios y a mediados del siglo XVII. Estos cabildos, además, pues son escrituras que, como comenté, fueron aportadas por Fernando Aroca Vicenti para la referida investigación que comenté al principio. Y ahora comentaremos que hay tres escrituras. Ya en la segunda mitad del siglo no poseemos más referencias. Hay un vacío documental que quizás, aunque esto habría que matizarlo y habría que profundizar más en este aspecto, puede corresponder con una etapa de crisis, aunque no, desde luego, de absoluta o de total desorganización. Este es uno de los documentos al que he aludido anteriormente, que son una serie de escrituras notariales que aluden a cabildos de la propia hermandad. Hay una escritura de 1609 que habla precisamente del derecho de la hermandad sobre los enterramientos que se incluían dentro de la propia capilla, y otras dos, de 1652 y 1655, sobre nombramientos de cargos relacionados con lo que podríamos considerar una junta de gobierno de entonces, ¿no? Pues este es uno de estos documentos notariales que le pongo aquí en esta imagen. Pero el hecho quizás más importante de toda la historia de esta hermandad es, en el siglo XVIII, la llegada de los montañeses a la misma. Hemos dicho que pudo haber una crisis a finales del siglo XVII, y esta crisis pudo extenderse a las primeras décadas del siglo XVIII, pasando la hermandad a ser controlada de manera más directa por los dominicos. En este sentido, tenemos un documento de 1715 que se conserva en el archivo diocesano, que hace referencia a un pleito tras la fundación de una hermandad del Rosario en la ermita de San Telmo. Es algo bastante peculiar, ¿no? Y esto es lo significativo, el propio convento de los dominicos el que inicia el pleito y no la hermandad, lo cual demuestra que la hermandad hoy bien seguramente estaría un poco alicaída, ¿no?
En 1735 el gremio de montañeses es admitido a la hermandad y agregado a la misma, según palabras que aparecen textualmente en estos documentos. A partir de este momento se inicia la documentación conservada por la actual archicofradía, que son libros de cabildo, que empiezan precisamente con la llegada de los montañeses al seno de la misma. En el año 36, al año siguiente, se produce la aprobación de estas ordenanzas por parte del padre provincial de la Orden Dominica. En este contexto, ¿no?, de llegada de los montañeses a la hermandad, pues se produce unas nuevas, o se aprueban unas nuevas órdenes, unas nuevas ordenanzas, unas nuevas reglas, que en este caso ya no están aprobadas por el arzobispado, sino por la Orden Dominica. A partir de entonces y hasta el final del siglo XVIII encontramos un periodo de esplendor que permite pues, entender esa profunda renovación decorativa de la capilla, acometida, y esto hay que resaltarlo, con la iniciativa y con los fondos de los montañeses. Sin embargo, también dentro un poco de esta historia de relación y a veces desencuentro con la Orden Dominica, en 1760 hay pruebas de una discordia entre los cofrades y los dominicos, lo que supuso un intento de escisión en el seno de la hermandad, que finalmente, pues como pudo solventarse con una modificación de las ordenanzas. Pero hay que decir que la Hermandad de los Montañeses se intentó dividir. De hecho, hubo un grupo que se organizó en la iglesia de San Juan de Dios, precisamente la iglesia que estaba justamente enfrente de Santo Domingo. Y también he localizado una hermandad de montañeses muy poco tiempo después, en 1762, en la iglesia del convento de los Descalzos. Por tanto, ahí hubo un momento un poco de crisis, un poco de discordia. Este es el comienzo del libro de cabildos que conserva la hermandad, y he subrayado ahí, ¿no?, cómo se refiere a la entrada del gremio de montañeses, la hermandad del gremio de montañeses. Y aquí tenemos la fecha, 18 de febrero de 1735. Junto con ese comienzo de ese cabildo, pues se van enumerando cada una de las digamos, reglas que se establecen en relación con esta hermandad. Hay mucho interés por parte de los montañeses, sobre todo en la cuestión de las limosnas y en la cuestión de los enterramientos dentro de la propia capilla. Son las cuestiones que más interesan por parte de los montañeses para entrar en esta cofradía. Este es un detalle de la Junta del Cabildo de 1760, donde se habla precisamente, como subrayo aquí, de la discordia y cuestión pues ocurrida con el religioso lego que cuida la capilla. Bueno, aquí hubo un problema con un fraile lego que llevaba la capilla y que impidió precisamente un entierro de uno de los hermanos de la cofradía, y ahí viene toda la discordia que hubo con los dominicos en este momento, ¿no? A raíz de eso, pues se van a redactar nuevas normas, nuevas reglas, ¿no?, precisamente para dejar claro todo este asunto de los entierros. En el siglo XIX, pues el siglo XIX supuso un momento de decadencia, pero al mismo tiempo de reorganización. Desde 1801 a 1851 hay un vacío documental en las actas de la hermandad que obliga a pensar en un momento de postración, ¿no? Influirían, creo, en este periodo pues, de decadencia las difíciles circunstancias de aquellos años, que empezamos con la epidemia de peste amarilla, la invasión napoleónica, las desamortizaciones o la expulsión de los dominicos, también a raíz de esas desamortizaciones, sobre todo a raíz de la desamortización de Mendizábal, ¿no? Pero, curiosamente, la reorganización se produce en 1851, que corresponde con el momento del concordato entre el Estado español y la Santa Sede. No parece ninguna casualidad. Que, bueno, este momento pues supone pues, un momento en el que, de nuevo,
existen pues, nuevamente relaciones entre el Estado y la propia Iglesia. Y es ese año, en 1851, cuando se celebra pues, una Junta General para reorganizar esa hermandad, la cual, y esto también es llamativo, es a partir de ese momento, de 1851, cuando aparece mencionada como archicofradía. Anteriormente no tenía esa calificación, ese título. Y en 1856 los hermanos van a aprobar unas nuevas normas, unas nuevas reglas. La archicofradía aparecerá desde esta reorganización desvinculada de la orden dominica, si bien quedará un último nexo relacionado con el cargo de capellán, ya que este cargo de capellán, que está dentro de lo que sería la propia Junta de Gobierno, pues pasó a ejercerlo un dominico exclaustrado, que estaba a cargo también del propio culto en la iglesia de Santo Domingo. Pero tenemos otra circunstancia negativa, la Revolución de 1868, que supuso el cierre de la iglesia y la paralización de la actividad de la hermandad, que a través del libro de Cabildos, pues sabemos que no se retoma hasta 1871. Ya, lógicamente, con la restauración borbónica, pues ya empezará de nuevo una etapa de esplendor, ¿no? Este documento pues, es precisamente ese primer cabildo que se produce pues, en 1851 para reorganizar la archicofradía. Y es curioso cómo la palabra archicofradía empieza con una H, porque se iba a poner hermandad, se tachó la H y se puso archicofradía, porque a partir de ese momento es una archicofradía. ¿Qué va a ocurrir a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX? Bueno, hay que decir que mi investigación se quedó ahí, se quedó en esa fecha, yo no avancé más, porque precisamente a principios del siglo XX es cuando se aprueban las últimas reglas que tuvo vigente la hermandad, o que ha tenido vigente la hermandad. Por tanto, decidimos dejar la investigación en ese punto. Pues primero, pues supone un momento, lógicamente, de consolidación, pero también de cierta tensión, de nuevo, con la orden dominica. En 1897 se produce un hecho muy importante, y es que vuelven los dominicos a Jerez. Se reinstalan en el convento y a partir de ese momento se aprueban unas nuevas reglas que vinculan de nuevo la hermandad con la orden dominica. En 1902 localizamos un dato interesante, y es que la archicofradía es inscrita en el registro de asociaciones religiosas del Gobierno Civil de la provincia, lo que demuestra que realmente buscaba esa independencia jurídica. En 1913 son aprobados por el cardenal arzobispo de Sevilla unos nuevos estatutos. Ya vemos de nuevo esa doble circunstancia, ¿no? Lo que demuestra de nuevo el sometimiento de la archicofradía a la autoridad del arzobispado hispalense. Y estas reglas son las que han estado vigentes. En 1917, ya con esto terminaba la investigación, pues sabemos que se produce un conflicto con el prior por la custodia de las alhajas y otros bienes muebles de la hermandad, y por la negativa de a reconocer a nuevos hermanos que no estuvieran inscritos en el libro que llevan en el convento, como se dice textualmente. Ven que la evolución de la cofradía ha sido siempre de encuentros y desencuentros con los dominicos. Y estos son los estatutos de estos primeros años del siglo XX, que son los que han estado vigentes hasta ahora, ¿no? Bueno, esto es la evolución histórica que hemos hecho. Yo he intentado sintetizar, porque bueno, tampoco quería darle muchos detalles muy áridos sobre todo este asunto, pero por lo menos tenemos una idea pues general de esa evolución histórica que ha tenido la hermandad pues desde su fundación en 1525 hasta principios del siglo XX. La segunda parte la voy a dedicar al arte, que bueno, como digo, es la parte que a mí me corresponde propiamente como historiador del arte. Y vamos a hablar pues, de distintas cuestiones relacionadas con el patrimonio artístico de esta archicofradía, que es un patrimonio muy rico y muy interesante.
Vamos a empezar por la capilla. La capilla, los datos que tenemos de la capilla son los mismos datos que tenemos del origen de la hermandad. La escritura de donación de suelo para edificar la capilla, de 1525, y que ya sitúa el lugar donde se tenía que levantar. Y textualmente se dice, desde la capilla de San Pedro Mártir, frontero del altar de Nuestra Señora, hasta dar el pilar del Señor San Cristóbal, que está en la claustra vieja. Bueno, esta frase daría para mucho. Yo no voy a entrar en grandes profundidades, pero hay que recordar que la capilla de San Pedro Mártir estaba situada justamente al fondo de lo que es la actual nave de Consolación o del Rosario. La puerta que da a la Alameda Cristina es una puerta que se hace ya en el siglo XVIII. Anteriormente, en ese sitio donde está la puerta que da a la Alameda Cristina, existía una capilla, la capilla de San Pedro Mártir. En 1532 parece que ya esta capilla estaría cerrada por una reja de madera, que serviría además de modelo para la de la capilla de los Pérez de Gallego en la antigua iglesia colegial, obra de Francisco de Heredia. Esto es una documentación que localizó Manuel Romero Bejarano y que a raíz de ello pues, atribuyó a este artista el Cristo de la Viga de la catedral, pero bueno, vamos a ver que es un documento que también nos puede dar algunas pistas sobre un elemento que puede conservarse todavía de esa reja. La capilla es una capilla propiamente, bueno, teniendo en cuenta su fecha, 1525, de estilo tardogótico. Y el estilo tardogótico lo vemos sobre todo en esta bóveda muy compleja, con esos nervios curvos, llamados combados, que son propios ya del gótico del siglo XVI, con un diseño, como pueden ver, bastante complejo. Esta capilla, pues no tenemos más datos sobre el primitivo retablo que tuvo, pero sí sobre, ya hemos dicho que tenemos una alusión poco indirecta a su reja, la reja que estaría cerrando la capilla por la puerta de entrada. En la actual reja, que es barroca, ahora hablaremos de ella, se conserva este crucifijo. Este crucifijo es sin duda una imagen del siglo XVI y además de la primera mitad del siglo XVI, por lo cual yo planteo la posibilidad de que perteneciera a la primitiva reja renacentista. Es una imagen muy interesante, es difícil verlo porque está bastante alto, estas fotografías de Óscar Franco, se ve con un cierto detalle, y las características que tiene este crucifijo puede relacionarse con la obra de Jorge Fernández Alemán. Y curiosamente, Jorge Fernández Alemán, aquí he puesto un crucificado que está en la sacristía de la iglesia de la Oliva de Lebrija, fechado entre 1519 y 1523, que es una obra documentada de Jorge Fernández Alemán, un escultor importante dentro de la escuela sevillana, y que sirve un poco de transición entre el gótico y el Renacimiento. Bueno, pues hay una evidente relación estilística con este crucifijo. Bueno, pues Jorge Fernández Alemán fue padre de Francisco de Heredia, así que, bueno, puede que algo tenga que ver todo esto, ¿no? Pero bueno, esto lo planteo o lo sugiero, porque, bueno, es la primera vez que lo digo. La reja se cambió a finales del siglo XVII o muy principios del siglo XVIII, porque la actual reja es una reja barroca, una reja que hay que fechar en torno a finales del siglo XVII, por lo menos segunda mitad del XVII y como muy principios del siglo XVIII. Una reja que a lo mejor pasa un poco desapercibida, ¿no?, por esa portada que comentaremos posteriormente de Andrés Benítez, pero que es una obra muy destacada. La parte inferior pues está barnizada, la parte superior dorada, que es donde está precisamente la imagen de ese crucifijo que hemos comentado anteriormente. Estos detalles, por ejemplo, vegetales, incluso esas formas pues curvilíneas, ¿no?, como realmente casi formas salomónicas que tienen esas pilastras, son propias de la segunda mitad del siglo XVII, la escuela sevillana. Una obra que desgraciadamente no tenemos datos sobre ella y fíjense cómo dijimos que en esa época, a finales del XVII, principios del XVIII, pudo haber un momento de crisis de la hermandad. Bueno, a lo mejor tenemos que cuestionar esto, ¿no?, porque esta reja es muy interesante.
Este crucifijo se conserva precisamente en la embocadura del camarín y es un crucifijo que atribuí hace unos años a un escultor que he trabajado bastante, que he investigado bastante, que es Ignacio López. Ignacio López es este escultor sevillano que se instala en el puerto de Santa María, precisamente a finales del siglo XVII y durante las primeras décadas del XVIII, que trabajó bastante para Jerez y que además debió hacer la imaginería del retablo mayor de la propia iglesia de Santo Domingo. Pues un crucifijo que, aunque pese a su tamaño, es una pieza muy interesante, que además, como digo, hay que relacionar con el trabajo de Ignacio López en el retablo mayor, la imaginería del retablo mayor, que se termina en 1690, pues la imaginería tiene su estilo. Y esta imagen del crucifijo que está en la Capilla del Rosario, pues sigue su estilo y solo hay que compararlo con cabezas de otras imágenes que se pueden relacionar con Ignacio López, como este Cristo que vemos en primer lugar, que es el Cristo de la Buena Muerte de Arcos, este crucifijo que está en el centro, que está en el puerto de Santa María, originalmente en la Capilla de la Aurora, y el tercero pues es el crucifijo que está en la Capilla del Rosario. Pero quizás lo más importante de todo el aspecto artístico de la hermandad es la reforma barroca de la capilla, en la que esa capilla, en origen tardogótica, pues se transforma en un espacio totalmente barroco. Hasta tal punto que es uno de los espacios barrocos, siendo un edificio, una capilla del siglo XVI, es uno de los espacios barrocos más destacados de la ciudad de Jerez. Bueno, no se conservan libros de cuentas del siglo XVIII en la hermandad, por desgracia, porque esto nos impide conocer muchos detalles sobre esta decoración. Y salvo una escueta alusión, tampoco se aporta nada sobre esta barroquización de la capilla en los libros de cabildo que hemos comentado anteriormente. Por ello, la información que tenemos sobre esta reforma barroca procede principalmente de escrituras notariales, concretamente contratos, tanto del retablo como de la policromía, y también en el caso de la portada de Andrés Benítez a través del pleito que tuvo Andrés Benítez contra los carpinteros de lo blanco de Jerez. De este modo, bueno, aquí como lo comentaba, el contrato del retablo con Agustín de Medina y Flores se otorga en 1740 y en esta escritura se aclara que la escultura debía correr a cargo de Diego Roldán, que es el habitual colaborador de este retablista. En 1752 se contrata el dorado y la policromía del retablo y el camarín, con Salvador Rosillo, que es un pintor y dorador vecino de Sanlúcar de Barrameda. Y en el año 64, 1764, se culmina toda esta reforma con la portada que además, gracias a una inscripción que existe sobre la misma, ahora después la veremos, y también gracias al pleito de Andrés Benítez sabemos la autoría, sabemos la cronología por la inscripción y la autoría por el pleito del propio Andrés Benítez. Esto es lo único que aparece en el libro de Cabildos de la Hermandad. En la Junta del 5 de julio de 1749 se aclara que tanto las andas de plata, de las que vamos a hablar posteriormente, como la obra del retablo, madera y su dorado, y así como el camarín, todo eso pues se iba a hacer como pueden ver, por la voluntad y por la diligencia de la confraternidad de los montañeses. Esto también es curioso, porque en esta época se habla incluso de una hermandad común y una hermandad de montañeses. Los montañeses son una hermandad dentro de la propia hermandad. Es algo bastante peculiar, por lo menos en esta primera etapa. Y había que resaltar que toda esa decoración la costearon los montañeses. Los montañeses, para el que no lo sepa, que yo creo que la mayoría lo sabrán, eran principalmente cántabros, personas del norte de España, que vinieron aquí sobre todo pues se convirtieron en una pequeña burguesía dentro de la sociedad jerezana de la época, y se dedicaron sobre todo a pequeños negocios, sobre todo de venta de fruta seca, como se dice mucho en la documentación, pero también estuvieron muy implicados en el negocio del vino, y que se desarrolla sobre todo precisamente en esos años en Jerez. Por tanto, era un grupo social
que con bastante poder económico para poder llevar a cabo todas estas obras artísticas. En la capilla, en principio, vemos, esto no está documentado, no sabemos exactamente quién lo hizo, pero existe un zócalo de mármoles o jaspe que ocupan pues toda la parte inferior de la capilla. Son muy interesantes, con decoración típica de ese momento, veneras, placas recortadas, volutas, en fin, todo este tipo de elementos propios del barroco de la primera mitad del siglo XVIII. También es muy valioso y muy interesante ese frontal de altar, que tiene también incrustaciones de jaspe, motivos dorados, vegetales y dorados sobre el propio mármol, que es una obra también muy destacada dentro de su género en el patrimonio artístico de nuestra ciudad de esos años, perteneciente a esos años. Pero quizás lo más importante es el retablo. El retablo es una obra, como hemos dicho, de Agustín de Medina y Flores. Agustín de Medina y Flores fue un artista de origen malagueño que completó su formación en Granada y que al final pues, se termina estableciendo en Jerez pues, en los años 20 del siglo XVIII y que bueno, va a estar activo hasta 1760, que es cuando fallece. Y esta es una de sus grandes obras, este retablo de los montañeses. Es una obra pues, muy barroca, con un sentido muy envolvente, propio del retablo de ese momento y, como digo, pues muy interesante dentro de su género, ¿no? Este retablo, como todos los que pertenecen a esa época, son retablos de estípites, que son estos soportes que ven ahí, que tienen pues, un diseño bastante alambicado, podríamos decir, ¿no? Además, en el caso de Agustín de Medina y Flores, estos soportes, estos estípites, son muy característicos porque tienen ese ensanche muy llamativo en el fuste, la parte central del fuste, que lo hacen muy inconfundible dentro de lo que es su estilo. Agustín de Medina y Flores fue el autor, por ejemplo, del retablo mayor de la antigua iglesia de la Compañía, actualmente la iglesia de San Dionisio, o del retablo del Cristo de la Viga, o del retablo, por ejemplo, de ánimas de la iglesia de San Miguel, ¿no? Y, como digo, es muy característico de su estilo esos estípites con ese ensanchamiento en la parte central del fuste, que lo vemos tanto, vemos la foto central es la de los montañeses y los laterales pues son San Dionisio y el retablo del Cristo de la Viga, con distintas variedades, ¿no? Pero siempre con esa personalidad que le daba Agustín de Medina y Flores a los estípites. Es el gran representante del retablo de estípite aquí en Jerez y en parte de lo que es la provincia de Cádiz. De esta obra hablé pues, hace unos meses, precisamente aquí. Es el retablo mayor del Santuario de Palomares de Trebujena, que es la última obra que hace Agustín de Medina y Flores antes de morir. No la llega a terminar, pero el diseño, desde mi punto de vista, está inspirado claramente en el del retablo del Rosario de los Montañeses, con esa embocadura del camarín, que es algo característico de este retablo, e incluso pues, con algunos detalles, como por ejemplo las hornacinas laterales de las calles laterales, con esas formas trilobuladas, esos arcos trilobulados, y también coinciden en ese pabellón, ese baldaquino que tiene en el camarín, ¿no? Pero, como digo, el retablo del Rosario de los Montañeses es un retablo que, como buen retablo del siglo XVIII, es un retablo envolvente. Cuando nos ponemos debajo de él, nos envuelve con ese sentido tan barroco de este estilo, ¿no? Y eso lo vemos en este remate del propio retablo. Realmente todo el diseño del retablo gira en torno al camarín y en torno a la propia imagen de la Virgen del Rosario. Y es una obra muy exquisita en la talla. Solo he puesto aquí un solo detalle con la puerta y algunos elementos alrededor de la propia puerta para ver pues, la exquisitez con la que está tallada esta obra y digamos, la exuberancia decorativa que tiene, ¿no? Es una de las cimas del retablo barroco en Jerez. Y siempre digo que hay un aspecto curioso y muy llamativo de este retablo, y es que la cornisa, como pueden ver, no se queda en el propio retablo, sino que la cornisa sale del retablo y recorre toda la capilla, todos los muros de la capilla, todas las paredes de la capilla, hasta llegar a la propia reja. Continúa incluso
en la propia reja. También es todavía, el aspecto envolvente del retablo está todavía más desarrollado de esta manera, y es un detalle en el que Medina y Flores pues, aportó pues, una solución bastante original. En cuanto a la iconografía, bueno, otro de los detalles más exquisitos, ¿no? Este sagrario, ¿no? Que está pues, justamente debajo del camarín, exuberante desde el punto de vista decorativo. Pues en torno al sagrario pues, hay una serie de elementos. La propia puerta del sagrario es una alegoría de la iglesia, donde encontramos dentro de un galeón pues una custodia, incluso los palos, digamos, de las velas son cruces, ¿no? Son las 3 cruces del Calvario, ¿no? Y en los laterales había, desgraciadamente, 2 imágenes. La primera, San Pío V, desgraciadamente, fue robada hace unos años y que yo sepa no ha aparecido. Y la segunda, pues es Santo Tomás de Aquino. Son 2 santos relacionados con la orden dominica. Los detalles que tenemos aquí son todos obras de Diego Roldán, ahora están documentadas de Diego Roldán, y bueno, los detalles de estos angelitos pues son de los más interesantes dentro de la trayectoria de este escultor, de Diego Roldán, que fue colaborador habitual de Agustín de Medina y Flores. En las calles laterales aparecen pues 2 santos dominicos también, Santo Domingo de Guzmán, que además pues volvió a utilizar Diego Roldán en otra obra posterior, el mismo modelo, que es la imaginería del retablo mayor de la iglesia de San Francisco de Sanlúcar de Barrameda, y Santa Catalina de Siena, esta santa también dominica, cuya cabeza pues nos recuerda mucho a las Dolorosas de Diego Roldán, con esos rasgos pues, muy peculiares que vemos en otras Dolorosas atribuidas y documentadas de este artista. Aquí he puesto, por ejemplo, la Virgen del Valle, he puesto otras imágenes que están en Arcos, en Estepa, en Sanlúcar. Y seguramente también fue el autor, porque el estilo lo dice, de los ángeles lampareros que están en la propia capilla. Diego Roldán se hizo especialista en este tipo de ángeles lampareros y aquí pues lo vemos claramente su estilo. Pero el retablo no se acaba en el propio retablo. Detrás está el camarín, y el camarín es uno de los espacios también más interesantes del barroco en Jerez. Muy poco conocido, necesita una restauración, eso que hay que decirlo. Espero que en algún momento pues, la hermandad pues, consiga financiación para una obra tan costosa como esta, pero que merece mucho la pena. Es el gran camarín barroco que tenemos en la ciudad, no hay otro igual. Y ven que está completamente cubierto de talla en madera dorada y con algunos detalles de espejos, incluso, como vemos aquí, relicarios, está en torno a las paredes. Fíjense la exuberancia decorativa que tiene estas paredes, que están cubiertas totalmente de talla. Es una obra espléndida. Y cubriendo todo el espacio tenemos esa bóveda de yeserías también, también de este mismo momento. Hay que decir que la sacristía, el camarín, se hizo al mismo tiempo que el retablo, pero no tenemos datos claros sobre la autoría del mismo. Posiblemente también intervino Agustín de Medina y Flores. Aquí les pongo también un detalle de esta bóveda que pues remata todo lo que es este camarín. Y incluso en las pechinas existen pues, unos motivos, por ejemplo, de figuras de ángeles, también con símbolos marianos, muy interesantes. Hemos dicho que la policromía se hace ya en 1752 por Salvador Rosillo. Este pintor y dorador estaba afincado en Sanlúcar, pero fue llamado aquí a trabajar a Jerez, creo que por su especialidad en un tipo de policromía muy peculiar que vamos a ver a continuación. Aquí he puesto un detalle del estofado de la imagen de Santo Domingo, dentro de la estética propia de la época, con mucho protagonismo de los elementos florales, pero él además contrata también todo lo que son las pinturas con las escenas, las distintas escenas de los misterios del Rosario, que están representados a lo largo de toda la embocadura del camarín, y que en la propia contrato se dice que son de pintura fina, son pintadas sobre tabla.
y aquí tenemos, por ejemplo, he puesto aquí este detalle de este camino del Calvario, con esa figura que nos puede recordar un poco al marquillo del Nazareno. Fíjense además el detalle de que en gran parte de la capilla, y sobre todo en la embocadura del camarín, existen incrustaciones de espejos. Todo esto ya nos habla de una estética ya propiamente rococó. Como también es propiamente rococó la policromía chinesca, que es característica de todo, tanto del retablo, aunque está circunscrito solamente al sotabanco, a la parte inferior del retablo. Aquí ven que se ven algunos elementos que nos recuerdan a esa estética oriental, que también se pone de moda en la época rococó, pero sobre todo en la policromía del camarín. En la policromía del camarín, pues donde se ve toda esa decoración chinesca, que yo creo que es por eso se llamó a Salvador Rosillo, porque en Sanlúcar también hay muchas policromías de este tipo que se pueden atribuir al propio Salvador Rosillo. Y pueden ver que está representado pues unas construcciones orientales con figuras de sabios taoístas propios de este momento, que se difundieron sobre todo a través de la llegada de cerámica china, incluso mobiliario también oriental, que llega aquí a Europa y que es imitado en ese momento, a mediados del siglo XVIII. También dentro del propio camarín hay detalles de pintura mural, que se conservan un poquito peor, pero que también pues, nos habla de ese importante trabajo que hace Salvador Rosillo en esta obra, en este conjunto. Y el último elemento, antes de la construcción de la propia portada, es este baldaquino, por decirlo de alguna manera, templete, del cual no tenemos datos concretos, pero que parece que se hace ya cuando se termina el retablo y el camarín, que es una obra también muy barroca, en la que seguramente es posible que diera algún diseño el propio Agustín de Medina y Flores, pero que termina siendo ya una obra de carácter rococó. La parte de la base, tenemos por ejemplo este detalle de estos ángeles atlantes, y aquí, en la parte delantera, un óvalo con la escena de la entrega del rosario a Santo Domingo por parte de la Virgen. Toda la parte inferior todavía no llega a ser propiamente rococó, son elementos propios todavía casi de la primera mitad del siglo XVIII, pero conforme vamos avanzando, esas volutas, esos aletones que tienen en las esquinas el propio templete, ya empieza a aparecer ya la estética propiamente de la rocalla, que es propia de este momento, ¿no? Y aquí vemos varios detalles con esas figuras de arcángeles y de ángeles que están pues en torno a esas volutas muy rococó. Pero el elemento más rococó de todo el conjunto es la portada, una portada que hace a Andrés Benítez y que bueno, es otro de los grandes atractivos que tiene esta capilla. Hay que decir que en 1761, a partir de ese año, pues encontramos en la hermandad ejerciendo el cargo de mayordomo a Fray Andrés Ruiz. Fray Andrés Ruiz fue un personaje importante en la época en Jerez, que fue muy célebre tanto por sus facetas como docente en el propio convento de Santo Domingo como de predicador. Y fueron muy celebradas, y esto también lo ha comentado el propio Fernando Aloca Vicente, las honras fúnebres que se le dedicaron tras su fallecimiento en 1797, que fueron costeadas por el Cabildo Municipal de la ciudad. Bueno, pues él está vinculado con los últimos trabajos de decoración de la propia capilla, como por ejemplo la propia portada. Aquí en la parte inferior de las columnas, que son de mármol, están labradas en mármol, está precisamente la inscripción que nos habla de cuándo se hizo esta portada, y aquí abajo tienen el año, 1764, y también quiénes intervienen en esta obra. Se dice, se hizo esta obra con limosnas de la Hermandad de Montañeses. Esto había que resaltarlo, que habían sido los montañeses los que habían costeado este trabajo. Siendo mayordomo, precisamente, Fray Andrés Ruiz, y diputados, pues, dos personajes propios del gremio de los montañeses, que fue Juan Francisco Velarde y Miguel Campuzano, año 1764. Y, precisamente, en la capilla existe el sepulcro de este personaje, de Fray Andrés Ruiz, que está justamente en uno de los muros laterales, una de las paredes laterales de la misma capilla.
¿Por qué se eligió a Andrés Benítez? Bueno, Andrés Benítez era el gran retablista de Jerez del momento y además estaba por el mismo tiempo trabajando en el retablo baldaquino de la Capilla de Consolación, de la misma iglesia de Santo Domingo, que es otra de las grandes joyas del rococó en nuestra ciudad. Bueno, la portada es casi un retablo, podríamos decir, porque tiene su propia iconografía. En torno a las columnas pues están distintos emblemas marianos de la letanía mariana, y también pues en la parte superior, que es, como pueden ver, tiene un diseño muy movido, pues también hay una serie de esculturas, incluso de un relieve central. Este dibujo tan movido, con curvas y contracurvas que tiene la cornisa superior, pues nos recuerda, por ejemplo, a la obra de la capilla, del retablo de la Consolación, en la propia iglesia de Santo Domingo, toda esa idea de curvas y contracurvas en el remate, ¿no? La escultura que preside todo lo que es la portada es esta representación de la Virgen del Rosario, que no solamente está rodeada del rosario, sino también de las rosas. A partir de la entrada de los montañeses se empieza a celebrar la fiesta de las rosas, que es característica también de los montañeses, ¿no? Pues bueno, pues toda esa figura está rodeada de rosas, además del propio rosario. Y en los laterales, Santo Domingo y San Francisco. Ya saben que es habitual que en las iglesias de los dominicos esté San Francisco y viceversa, ¿no? Pues aquí están las dos esculturas de San Francisco y de Santo Domingo. Todas estas esculturas, desde mi punto de vista, son obras de Giacomo Vaccaro, un escultor que colaboró con Andrés Benítez ya en su última etapa. Por ejemplo, la figura de San Francisco, pues su cara pues recuerda mucho al trabajo que hace Vaccaro en la imagen del Cristo de la Flagelación, pues, la talla de la barba, la nariz, los ojos, todo eso nos habla un poco de la estética de Giacomo Vaccaro. Y la propia imagen de la Virgen del Rosario, que está en la parte central, pues también pues, parte de un modelo físico femenino que encontramos, por ejemplo, en este detalle que le he puesto de la sillería de la Catedral de Jerez, la actual catedral, la sillería que hace también Giacomo Vaccaro, puesto dos obras documentadas. Pero no se acabó la decoración de la iglesia con la portada. También tenemos las lámparas que pasan un poco más desapercibidas dentro de ese esplendor decorativo, son posteriores. Hay que decir que la capilla se inaugura, según Hipólito Sancho, en 1763, es decir, se inaugura incluso antes de la propia portada. Bueno, pues posteriormente se van a ir añadiendo elementos, y estas lámparas que llevan pues, precisamente los ángeles lampareros, una a cada lado, pues son obras posteriores, ¿eh? De hecho, están fechadas. Hay una inscripción, pone 1770. Es cuando se hacen estas lámparas, que son bastante ricas y muy interesantes también. Otro elemento que también puede pasar un poco desapercibido es este estandarte que tiene la hermandad, que no siempre saca, creo que últimamente ya no lo saca, pero es también muy valioso y que creo que es también de este momento, ¿eh? Ya en el tema, este tipo de temas me pierdo un poquito, pero sí la pintura es claramente ya del siglo XVIII, y fíjense cómo aparece de nuevo el tema de la entrega del rosario a Santo Domingo por parte de la propia imagen de la Virgen, ¿no? Una estética claramente dieciochesca. La hermandad tuvo mucha riqueza y todo eso se ve en ese patrimonio tan rico. Y vamos a terminar precisamente hablando de las andas o templete procesional de la imagen de la Virgen del Rosario. Hay que decir, antes que nada, que han existido templetes anteriores. Y, por ejemplo, sabemos que en 1632 el platero Juan Díaz de Mendoza hace un templete para la imagen de la Virgen del Rosario, pero ya a mediados del siglo XVIII se decide cambiarlo. Y hay una referencia que ya hemos puesto anteriormente, de 1749, que se habla de la obra de las andas de plata, aunque no hay constancia de que se comenzaran unas nuevas. Pero la idea que tenían los montañeses era precisamente de hacer unas andas nuevas. Y de hecho en 1774 se plantea ya de una manera más seria que las andas de plata antigua, que serían las del siglo XVII, se deshagan por ser su fábrica antigua y se vuelvan a hacer al estilo moderno. Y el estilo moderno era el estilo rococó, que era el que estaba vigente en ese momento. Sabemos que se inician a partir de 1779,
pero al poco tiempo se desechan por no estar arregladas al arte. Hay que decir que sobre este tema de las andas procesionales hay un artículo también de Ruiz de Villegas Herrera, del año 2002, que fue publicado en la revista Jerez en Semana Santa. Pero ya sabemos que se termina pues justamente en los últimos años del siglo XVIII. Se contrata una obra en 1797 con el platero Manuel Mariscal y se concluye pues precisamente en el último año del siglo XVIII, en el año 1800. Aquí he puesto pues el acuerdo precisamente de cuando se contrata a través del libro de actas las andas con Manuel Mariscal, y esto hay que resaltarlo. Desde el primer momento se estableció que el modelo eran las andas del corpus de la Prioral del Puerto, que es sin duda el modelo que utiliza el platero Manuel Mariscal. Aquí he puesto pues, una certificación que hace precisamente cuando se termina la obra un platero del puerto, Jacobo van der Heyden, que bueno, pues da el visto bueno a la obra y dice que incluso tiene más trabajo que la propia obra portuense. La obra portuense tiene mucha imaginería, más imaginería que la obra jerezana, pero sí el trabajo de plata es más rico. Aquí he puesto una comparativa para que vean que el modelo se sigue, no se copia, pero se inspira en esas andas procesionales del corpus del puerto. Ahí está tomada la idea de las columnas pareadas de las esquinas, también, por ejemplo, pues todo ese remate con esos aletones, con esas volutas y esos remates también con figuras de angelitos que están en las esquinas, en este caso también dorados, en madera dorada. Pero siendo una obra ya de finales del siglo XVIII, en pleno neoclasicismo, es una obra todavía rococó. Fíjense en los detalles que tenemos en la parte de las bases de las columnas, ¿no? Como aparecen estas cartelas todavía con rocallas, con una decoración propia del rococó. Incluso pues en el interior de las propias volutas que suponen todo ese remate del templete, pues vemos muchos elementos a través de guirnaldas, labrados, que como digo, no existían en la obra portuense, ¿no? Y arriba pues está colocado una serie de ángeles dorados, que creo que siguen el estilo también de un escultor que hemos mencionado antes, que es Giacomo Bácaro. Bueno, como hemos visto a lo largo de esta charla, la historia y el patrimonio artístico de la Archicofradía del Rosario son sobradamente, creo, merecedores de atención y también de estudio. Aquí no se queda todo lo que se puede saber sobre estas obras, que es mucho y muy interesante. Pero ya para terminar, supongo que habrán echado de menos algo. Y ese algo es un elemento esencial. La Virgen del Rosario, que es el centro de todo lo anterior. Todo se hizo para mayor esplendor de su veneración. Y, desgraciadamente, tengo que decir que sigue siendo una incógnita su autoría y que, desde luego, daría para otra investigación y para otra charla. Así que yo espero que, ojalá, en un futuro, podamos hablar de ella y descifrar el misterio que oculta. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, querido José Manuel, por tan brillante conferencia que siempre es precisa en sus términos, generosa en su contenido y elocuente en su traslado al auditorio. Muchas gracias, enhorabuena. No quisiera dejar en el tintero que he tenido ocasión de conocer
las dos ocasiones que el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad hizo votos a lo largo del año 1649, el primero de febrero y el segundo el 5 de septiembre, de asistir literalmente, cito, en forma de ciudad, a rezar el Santo Rosario al convento de Santo Domingo en la Capilla del Rosario, todo el tiempo que durase el achaque de la terrible enfermedad infecciosa de la peste que asolaba a la ciudad. Dice textualmente: la ciudad, a un mismo tiempo, accedió a aplacar la ira de Dios con oraciones y plegarias y a poner remedio temporal a la dolencia. Hay un segundo voto el día 5 de septiembre del mismo año. Ver en la historia de la ciudad de Jerez de la Frontera y de los reyes que la dominaron desde su primera fundación, escrita por Fray Esteban Rayón, volumen 4, edición de Emilio Martín Gutiérrez. Me parece que es un detalle interesante y sobre todo que no se volvió a repetir el voto, señal de que la peste la habríamos superado convenientemente. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los miembros de la Hermandad del Rosario que hoy nos acompañan, a los benefactores y amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 10 de febrero, a las 19:30 horas, esta Real Academia para asistir a la conferencia que impartirá don Miguel Ángel Borrego Soto, doctor en Arte y Humanidades, miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezano, bajo el título «Pero, ¿dónde aconteció la batalla del Guadalete?». La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán, académico de número de esta Real Academia. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.